Durante décadas, los ufólogos han postulado que muchos pasajes de la Biblia, así como inscripciones antiguas, han sido la forma del mundo antiguo de documentar las observaciones de ovnis y el contacto extraterrestre. Y ahora, esos mismos investigadores aseguran que hay una nueva y convincente evidencia de que los encuentros con ovnis en la Tierra Sagrada no son historia pasada. La gente que ha estado estudiando ovnis seriamente ha llegado a la conclusión de que los ángeles de la Biblia están regresando. Y estos son los extraterrestres de ahora en Israel. La aparición masiva de ovnis más reciente se está llevando a cabo aquí, en una tranquila área rural cerca de la costa de Israel. En marzo de 1993, cosas extrañas empezaron a pasar en un pequeño pueblo llamado Kadima. Las cosas extrañas que el ufólogo de Israel, Doron Rotem, ha documentado tienen un tono familiar a las de los ufólogos de los Estados Unidos. Entre marzo de 1993 y junio de 1993, hubo por lo menos 5 visitas en Israel. El primer aterrizaje que se publicó fue en el patio trasero de Siporet Carmel. Fue sorprendente. Y veía eso y pensaba para mis adentros, ¿qué podrá ser? Lo último que Siporet Carmel pensó fue que el patio trasero de su hogar hubiera sido el lugar de una visita de un ovni. No fue sino hasta que otras 4 mujeres se presentaron, mujeres que no se conocían y que no habían escuchado las historias de las demás, que Siporet se dio cuenta de que era parte del encuentro con ovnis de Israel más grande de nuestros días. Estas no son mujeres que tengan algún interés en especial. No tienen nada que ganar con esto. Era la mañana de un sábado y me desperté muy temprano, miré el reloj y eran las 6:30 de la mañana. Estaba dormida y me desperté muy temprano por la mañana del sábado. Escuché un sonido muy fuerte. Tenía miedo de bajar a revisar. Preferí esperar hasta que hubiera luz. Eran como las 3 de la mañana del sábado. Me despertó el perro. Fui a la puerta que está cerca de la ventana. Dentro de la casa estaba oscuro, pero afuera había una luz. Abrí las cortinas y vi una imagen gigante observándome. Su rostro era más bien ovalado, sus ojos brillantes como un semáforo centellando. Su nariz era muy pequeña, como de punto. Traté de acercarme a él instintivamente y empujarlo, pero era como empujar una pared. Y todo alrededor había estas luces parpadeantes. No me dijo nada, pero escuché una voz en mi cabeza. Era como telepatía. La voz dijo: podría aplastarte como a un perro. Regresa con tu esposo. Y recibí, por así decirlo, una respuesta en mi cabeza, en español, que decía que así debía ser. Antes de que pudiera moverme, desapareció. Tenemos 5 mujeres que no se conocen describiendo los mismos gigantes sin pelo. Podrían describir pequeños, verdes, rojos humanoides. Tenían una infinidad de posibilidades de descripciones. Todas describieron a la misma criatura de más de 2 metros y sin pelo. Y las 5 mujeres encontraron el mismo tipo de círculo de cosecha afuera de sus casas después de unos días de sus experiencias. Más de 59 círculos de cosecha o campos de aterrizaje fueron hechos entre marzo y junio de 1993. ¿Por qué? No lo sé. Alrededor de los círculos había mucha hierba. Fui allí en la temporada de lluvias y estaba lleno de vegetación, pero en los círculos mismos no había. Había solo hierbas ralas cafés. El pasto se secó completamente en un día. Antes era tan alto como este pasto de aquí. Se secó por completo y finalmente, después de 2 o 3 días, se inclinó así como está aquí. Y los investigadores descubrieron materiales extraños pegados a las cosechas secas. Habían manchas rojas raras por todas partes y pequeños pedazos de material desconocido que ahora sabemos que es silicón. Es este. Es muy ligero, es muy delgado y es muy brillante. Lo enviamos al Laboratorio Nacional de Geología, al Dr. Henry Funor, quien lo analizó. Según el testimonio del Dr. Funor, este material específico del que estamos hablando es un silicón puro en un 99.8%. No existe de forma natural en la Tierra. Cuando se dieron a conocer públicamente los detalles de los encuentros de Kadima, otros residentes del área empezaron a presentarse con historias que habían mantenido en secreto por varios años por miedo al ridículo.
En 1991, Eli Cohen, un joven y ambicioso hombre de negocios, se despertó una noche cuando su casa brillaba desde adentro. Estaba parado cerca de la ventana de la cocina. Miré hacia arriba y vi un enorme ojo con una luz. Eli afirma que el objeto apareció unas 3 noches. Cada noche aproximadamente 3 horas y media. Brillaba, flotaba, se movía, no hacía ruido, ningún sonido en absoluto. Estaba muy claro que era un disco. No necesitaba que nadie dijera que venía del espacio. Un objeto con forma de sombrero mexicano. Debió tener unos 30 metros de diámetro y un agujero redondo en la parte de abajo. Si esto no es un engaño, no es falso. Y es un ovni de verdad. Coincide en tamaño con el del aterrizaje del avistamiento encontrado en Kadima 3 años después. Si los extraterrestres están tratando de hacer contacto, ¿por qué Kadima y por qué ahora? Hay una enorme antena de radio, localizada a la mitad de Kadima. Tal vez sea debido a la electricidad de la antena, tal vez sea la aldea. No lo sé. El electromagnetismo generado por las torres de radio es similar al tipo de energía medida en los círculos de cosecha, pero la energía aquí parece ser más fuerte, ocasionando efectos físicos instantáneos en algunas de las mujeres. Era una sensación como si una extraña energía literalmente me atravesara y saliera de mí, y luego se evaporara. Y en enero de 1995, el fenómeno tomó un extraño giro. A 800 metros de la torre de antena de Kadima, vivía un granjero llamado Amos Hueta. Nos despertamos la mañana de un sábado. Fuimos a alimentar a los pollos, a los borregos y al perro, como siempre. A las 6:30 de la mañana, cuando despertamos, ya era muy tarde. Todos los animales estaban muertos, menos el perro. Abrió los ojos y no tenía globos oculares. 15 minutos después, el perro falleció. Caminó hasta el corral de los borregos y encontró 3 borregos muertos. Los habían rasurado alrededor de las mejillas y tenían un gran agujero en el hueso mismo. Tampoco se encontró sangre. Tratamos de cortar las venas de los borregos, pero no había sangre en ellas. Estaban vacías, sin sangre. Se dirigió al corral de las gallinas, donde las gallinas estaban literalmente congeladas. No había pánico entre ellas, no estaban dispersas, sino en sus lugares, muertas, casi 40 de ellas. Según algunos ufólogos de Israel, el significado de estos acontecimientos no solo tiene importancia científica, sino también religiosa. La ufología israelita está dividida entre racionalistas y místicos. Los místicos piensan que algo extremadamente importante está relacionado con los aterrizajes. Como quien ha estudiado la Biblia, de alguna forma conocedor de la Biblia y especialista en las lenguas antiguas de la gente del Medio Oriente, me interesé en los orígenes de sus civilizaciones y tal vez sin intención me di cuenta del hecho de que en las antiguas civilizaciones la gente de ese tiempo afirmaba que les enseñaban que los visitantes de un planeta vecino a la Tierra les daba ese conocimiento. La diferencia entre la interacción en ese entonces y ahora es que antes no los llamaban ovnis. Sabían precisamente quién los usaba y los volaba. Los tan mencionados antiguos dioses. Y ahora los llamamos extraterrestres. Y nos asustamos de ellos.